Elena, ¿qué hay? ¿Qué más? Guillermo, ¿cómo está? Profe, ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿Qué más? mientras se conectan a los otros compañeros, ¿usted me puede decir qué le debo? No, nada. Hasta ahora me has enviado todo. Solo este resumen que es para entregar hoy ya. Sí, lo que voy a explicar hoy que son los movimientos campesinos. Y ya me lo entreguen en el transcurso de la semana o si lo hace hoy mismo. Y Usted no ya, nos dijo que sacáramos un resumen de los movimientos estudiantiles en Colombia. sí, Buenos sí, días. es el de hoy, pero hoy o sea, es el de la semana pasada. Y hoy vamos a trabajar, buenos días, y hoy vamos a trabajar, aquí. Hoy vamos a El de los trabajar, campesinos no es. sí, Muy, sí, sí, sí. Pero un momentico yo, ay, profe, muy hola, buenos días. buenos días. Ay, ¿cómo Está estás, María Elena? ¿Cómo te ha ido? muy bien, gracias. Me alegra mucho. Esto ya está grabando. Espérate, Gracias, está profe. grabando, sí, automáticamente. Bueno, me alegra mucho que estén bien. Espero que hayan pasado una semana, pues, con mucha salud. Que hoy en día lo que hay que decirle a la gente es que una semana con mucha salud. Que no vaya a llegar ese bichito a la casa de ustedes, ni a la de nadie. Bueno, entonces, espérate, yo aquí admito este. Listo. Espérate. Sí, esperen, yo comparto aquí pantalla. La, esta. Y también que, a ver, entonces, aló, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, Sí, sí, sí. profe. Ah, bueno, listo. Entonces, tenemos un momentico mientras acaba de llegar, empieza a entrar gente que sí está entrando como mucha gente a esta clase, gracias a Dios. ¿Qué es lo que nos Ay, sí, están profe. pidiendo Secretaría de Educación y el colegio y el Consejo Académico? Están pidiendo que tratemos de que se conecten lo que más podamos. Pues, Profe, o sea, ellos tienen que tener en cuenta que mucha gente no tiene la capacidad, ¿sí me entiende? Pero uno habla con los compañeros, hay muchos compañeros que Hola, quieren profe, conectar, buenos pero días. buenos complicado, días. complicado. Y más que todo que en este momento del internet, en este momento mucha gente lo está usando hasta para teletrabajo, entonces eso complica más las cosas. Sí, es verdad, pero eso lo entendemos nosotros, pero no lo entienden las administraciones. Ellos quieren ver esos resultados así. O sea, Ah, por es ejemplo, esta que clase, ellos como gobierno, profe, no entienden nada. Profe, Y nunca van a entender nada. exacto, Nati ellos. le dio los buenos días. Sí, que hay, ya le dije que ya, que hola Natalia, ¿cómo te ha ido? Es que se te está escuchando intermitente. ¿A Bueno, mí o a Nati? no, a Nati, a usted se le escucha muy bien, a Nati se la escucha para allá como en ultratumba. Ah, porque ella le dio los buenos días, pero yo pensé que usted no lo había escuchado. Pero como está hablando don Guillermo, me dio pena pues como pararlo. ¿Qué más, Mm, Natalia? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, profe, ¿y a usted? Ah, bien, bien, gracias a Dios, también muy bien. Bueno, eh, yo creo que ya entramos a ver cuántos hay en estos momentos. Porque ese perrito cada tanto de la verdad. No, yo ya no tengo los perritos acá, ya los llevaron para la finquita. Entonces, ¿a quién le está ladrando el perro? Lo que pasa es que esos están saludando. Están saludando a la clase de hoy. No, 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 sí, normalmente. ¿Cómo fue eso, Julie? Esa- se lo llevo como en el tratumba, como si estuviera en otro planeta. Ay, Dios mío. Es que el día como está tan lluvioso, tan frío, entonces por eso es que. No, profe, y ella está en la finca, entonces más dura la señal. Ay, claro que sí. Pero ya quiero tienen la señal en la finca, yo que no tengo nada todavía. Bueno, listo, entonces seamos bienvenidos. Vamos a comenzar la clase, que nos rinda, que igualmente se nos corta y no alcanzamos a ver el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy consiste en que, como la semana pasada vimos el movimiento estudiantil. En los años 20, en Colombia, también se generó, a la par que se generan los movimientos en Santander, ¿sí? El movimiento estudiantil se generó también un movimiento colombiano de campesinos. Hasta principios del siglo XX,
en el siglo, en los años 20, lo que llamamos los años 20, los años 30, los años 40, Colombia era muy agricultor, todavía era muy agrícola, la mayoría de gente se ubicaba en los campos, las ciudades eran pequeñas, eran pequeños pueblos. Medellín, que era la capital pues, de nuestro departamento, era más bien como un caserío. Había crecido un poquito, pero no era tan grande como en un momento determinado se esperaba. Hasta que ya empezaron a emigrar muchos de los campesinos buscando mejor calidad de vida cuando empezaron a nacer todas estas fábricas de Coltejer, de Indulana, de todas las empresas Fatelares, todas las empresas que son tan antiguas, y empezaron a migrar. Pero muchos de los entonces, ¿qué pasó? Hubo como un abandono de la tierra y eso generó que mucha gente aprovechara a apoderarse de esas tierras. Entonces, gente que fue y se apoderaron de esas tierras se convirtieron en latifundistas. ¿Qué es un latifundista? Un latifundista es una persona dueña de grandes tierras que las pone a producir para sí mismo y pone a los trabajadores o pone a los campesinos a trabajar para ellos. Entonces eso generó una cantidad de inconformidades, fue generando una cantidad de situaciones y nace entonces el movimiento colombiano, movimiento campesino colombiano, y vamos a ver cómo, más o menos cuál fue su historia y cuál fue su lucha. Entonces la historia de Colombia se ha visto involucrada en distintos hechos que han conducido a la lucha de los sectores excluidos o marginados del país. Ya sabemos que el movimiento campesino es uno de los movimientos excluidos o discriminados, que venimos hablando de la discriminación. Entonces se les ha considerado que es un pueblo ignorante, que es un pueblo básicamente de gente analfabeta y que por no tener pues, tanto conocimiento en ciencias, muchos de ellos no saben escribir, no saben leer, son analfabetas. Inclusive cuando tienen que ir a una notaría o tenían que ir a una notaría, hacían con un lapicero, hacían era una crucecita o ponían la huella digital. Entonces, mucho de eso fue haciendo que las clases más elitistas, los ricos, fueran viéndolos como una clase social inferior, sin entender pues, que sin el campo, sin el agro, no existiría un país. Ya vimos, en el año pasado vimos cuando la revolución agraria, la revolución agrícola en el mundo, que la agricultura fue la base del desarrollo de las civilizaciones. O sea, cuando aparece la agricultura en el mundo, aparece el sedentarismo, pasamos de ser nómadas, a estar moviéndonos de un lugar a otro buscando alimentos, a sedentarios, a generar nuevas ciudades, nuevos pueblos alrededor de los ríos y crear nuestras primeras tribus, y esas tribus fueron uniéndose con otras tribus hasta el punto en que nacieron, ya empezaron a hacer las civilizaciones, la de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, entre los ríos, luego la egipcia, luego la Indo, de la India, la de la China. Todas esas culturas fueron desarrollándose y fueron apareciendo las nuevas civilizaciones. Entonces, ese proceso fue de miles de años hasta llegar a que en Colombia también, pues cuando ya llegaron los españoles, hubo el proceso de conquista, la colonia, la época de la república, y desde eso estamos pues en la época republicana, que hoy en día pues ya estamos en la época contemporánea. También los campesinos pues han tenido como ese proceso histórico y por eso les digo que es un pueblo excluido y marginado dentro del país, porque sabemos que la mayoría de campesinos no son los dueños ni de la tierra ni de lo que producen. A ellos las personas que les sirven de intermediarios, los intermediarios
les compran sus cargas por 2 pesos y a nosotros las venden a 1.000. O sea, ellos realmente nunca reciben el valor real de sus cultivos. Ellos subsisten y viven muy precariamente y mucha pobreza. Entonces, por eso se dice que son unos pueblos marginados. Dichos hechos han llevado a la reivindicación de sus derechos que les han sido arrebatados desde la independencia del país. La población campesina no se ha visto exenta del problema de la exclusión. Los sectores rurales han visto siempre vulnerados sus derechos de acceso a la tierra y por ende al de la propiedad. Colombia ha sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo la economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola. Paralelo a esto, los grandes terratenientes han acumulado su capital y con base en la explotación de los campesinos que se han visto convertidos en arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados y desplazados sin tierra. Entonces, aquí lo que les estaba diciendo, o sea, realmente el dueño de la tierra no es el que la trabaja, sino el que se la ha quitado a los muchos campesinos o se apoderaron de esas tierras en ese momento de migración de los campos a la ciudad. Como quedaron tantos terrenos baldíos, entonces mucha gente aprovechó y se hizo dueña de la tierra porque es que la tierra, el que es dueño de la tierra y el que tiene una finca grande, el que tiene un latifundio es, creo que hay lati y mini. Lati es una gran tierra, las grandes haciendas, y los minifundios que son las finquitas chiquiticas. Entonces, quien aprovechó esos momentos coyunturales en los años 20, en los años 30, se apoderó de eso y le arrebataron, le robaron al pueblo, realmente le robaron a los campesinos, le robaron sus tierras. Profe, pero yo aporto algo. Sí. Ahora que están haciendo tantas carreteras, y eso como la carretera al sol, carretera al mar, carretera de las carreteras pues, principales de Colombia, sí. Cuando tienen proyectos de empezar a ampliar una carretera o inventar una carretera, antes empieza... Trazar, eso se llama trazar una carretera. Sí. Antes de eso usted se da cuenta de que empiezan desplazamientos de campesinos, porque ¿qué hace el gobierno? El gobierno hace de que esos terrenos tengan inconvenientes de escritura y todo para pagar montos mínimos, que esa es una de las estrategias que tiene el gobierno para apoderarse de las tierras, fuera de que estamos hablando de los bandidos y de la delincuencia común y la delincuencia armada, que es el paramilitarismos y guerrilleros y disidencias que por ser un corredor de droga o eso desplazan al que sea y se apoderan de las tierras. Exacto, sí. Siempre es el campesino el que va perdiendo, ¿cierto? Sí. Siempre. Por eso se dice que es un pueblo marginal. Es un pueblo marginal y está siendo desplazado. Pero lo que estás hablando vos es mucho más moderno, o sea, mucho más acá, mucho más actual. Porque Colombia, estamos hablando de los años 20, a principios de los años 20, donde Colombia todavía pues, no tenía como mucho desarrollo a nivel de vías. Estamos hablando desde la época... Enseguida hablamos de eso, es que estamos como haciendo un recuento histórico. Pero sí, tiene toda la razón. Te adelantaste, como siempre. Me adelantaste un punto al tema, sí, pero no, enseguida vemos esa parte y esa parte es como ya después de los años... Perdón. No, tranquilo. No. Es que de eso se trata, que es que la clase debe ser construida por todos. Y sí, muy bueno que hagas tus aportes. Pero esa parte sí la vamos a ver enseguida, lo último, porque es como mirar que no ha sido el proceso histórico de la marginación del campesino colombiano, siempre ha sido por diferentes factores. El primero, pues, fue el factor de la migración, que fue en los años 20, los años 30, repito, hacia las ciudades, que abandonaron los campos y mucha gente se apoderó de esas fincas, de las tierras, juntaron muchas finquitas y se volvieron grandes hacendados. Y bueno, y generó, y los que se quedaron o regresaron a las tierras, entonces ya les dijeron, no, bueno, es que eso fue suyo, pero como usted lo abandonó, yo ya llevo aquí tantos años, si quiere, vuélvaseme empleado o vuélvaseme aparcero.
O vuélvaseme, ¿qué es un aparcero? Un aparcero es una persona al que le dan un pedazo de tierra, pero vos la trabajás y vos compras todos tus insumos, pero me tenés que pagar el 50% de lo que produzcas. ¿Entienden? Sabiendo que esa tierra era de ellos. Pero bueno, eso pasó por el abandono que ellos también hicieron. Bueno, a comienzos del siglo XX, miren, entonces ubiquémonos históricamente, siglo XX, viene el siglo XIX, luego entramos al siglo XX, cuando estamos hablando a principios del siglo XX, es el siglo 1910, 1915, 1900, sí, esa es más o menos esa época. Encontramos inicialmente las primeras organizaciones campesinas con intenciones reivindicativas como mejora de las tierras e independencia como sujeto social y productivo. Desde la década de 1920, los campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo cautiva y sumisa. ¿Qué significa eso, cautiva o sumisa? Significa era que, como ellos primero eran los dueños de la tierra y la trabajaban, cuando regresaron muchos que no tuvieron buena suerte en las grandes ciudades, regresaron a sus tierras, ya vieron que esas tierras habían apoderado a otras personas que ya el gobierno se las había escriturado y que estaban supuestamente legalmente, entre comillas, legalmente, porque eso fue muchos los chanchullos que hicieron. Y ellos tuvieron que convertirse en trabajadores, o sea, en seres sumisos ya al latifundista. Entonces, pedían trabajar para beneficio propio y tener dominio de la tierra para que trabajaban, lo que ya no sucedía. Como resultado de las movilizaciones agrarias de la década de 1920, se dio un pequeño grado de organización para enfrentarse a los monopolizadores de la tierra, para hacer exigencias en el tema de los salarios, condiciones dignas de trabajo y de vida. Un ejemplo de esto son las expresiones organizativas de los campesinos de Córdoba, que llegaron a conformar el Baluarte Rojo de Loma Grande. Ese es un movimiento que históricamente se habla de él como el primer movimiento organizado campesino, que fue unos pueblos que vivían campesinos a orillas del río Sinú y que hubo una masacre. Pero cuando hubo una masacre en ese entonces, mataron muchos campesinos, los ricos mandaron a matar a los campesinos, pero ellos se organizaron. Eso los llevó a que ellos se organizaran y exigieran sus derechos. Entonces, eso fue otro hecho que también sucedió, que ennegreció la historia de Colombia. Desde ahí es que empiezan como el abuso contra este grupo social. San Fernando, entonces de los más grandes, San Fernando, Canalete y Callejas, que son unos municipios que hoy en día son municipios ya más grandes y más desarrollados de este departamento. En 1928 se habían consolidado ya organizaciones como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, embrión del Partido Comunista Colombiano, que distribuyó su influencia de manera exponencial, mostrando la interrelación de la expresión política. Un momentico que yo cierro esto. ¿De la qué? Yo bajo acá. La interrelación de la expresión política y la organización campesina base. O sea, una cosa tengamos muy claro. En los años 20, recordemos que lo mismo que con los estudiantes, empiezan los movimientos de izquierda. O sea, los países como Rusia, como China, como Alemania Oriental, que venían después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a extender su filosofía a nivel mundial, ¿sí? Y nace lo que se llaman los partidos de izquierda, que ya lo hemos hablado. Y esos movimientos de izquierda tenían una filosofía marxista-leninista y de Mao Zedong, que hay un libro que se llama La Práctica, que es de Mao Zedong, que es un libro ha sido como la Biblia de todos esos movimientos, pero que también Marx, Engels, que fueron unos personajes
muy importantes en Rusia que generaron la revolución rusa y que generaron una cantidad de textos escritos donde se habla del derecho a la propiedad. Inclusive hay un libro de Engels que se llama El derecho a la propiedad. Y hablan sobre eso, sobre el campesino, que el campesino ya no es el dueño de la tierra y que todos tenemos, y que el campesino debe reivindicarse y que el campesino es la base de la sociedad, que toda sociedad depende del agro, que un país o una sociedad que no tendría de qué alimentarse, entonces hay que darle la importancia, y bueno, y empiezan a hablar que, que el Estado, el Estado y la riqueza del pueblo es para el pueblo y no para unos cuantos. Entonces se habla del comunismo, y ahí es cuando hablan del movimiento comunista. Comunismo es que todos tenemos los mismos derechos, económicamente, social, política, a nivel de derechos humanos. Común viene de que todos tenemos los mismos y todos somos iguales. Socialismo es otro movimiento que es muy parecido al comunismo, que nace del comunismo, pero allí se permite ciertas élites, ciertos dirigentes. Entonces, todos los movimientos de izquierda cogieron mucha fuerza en los años 20, los años 30, 40, hasta los años 70. Me acuerdo en la época de los hippies, que yo no sé qué, y todos esos movimientos de libertad, de amor, de paz, bueno. Y hasta los años más o menos 80, sí, más o menos principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, todavía era muy común escuchar y ver que había mucho movimiento revolucionario. Ahí fue cuando nace también la música protesta, pues Mercedes Sosa, todos estos cantantes que hicieron un movimiento en contra de los regímenes que venían gobernando a Latinoamérica y hablaban sobre la injusticia, de la desigualdad social, que, bueno, una cantidad de fenómenos que se generaron alrededor de todo eso, que no fueron alejados tampoco a los campesinos. Entonces el movimiento campesino también estuvo muy influenciado por todos esos movimientos de izquierda. Y entonces ahí es cuando le sirvió de base, la base política dentro de la organización. Y la organización campesina hoy en día todavía tiene, y de obrera y estudiantes todavía tiene esas bases. O sea, tiene las bases revolucionarias. ¿Qué revolucionario? Socialismo, comunismo, dependiendo del enfoque que cada grupo humano de ellos, cómo lo enfoque. Bueno, sigamos. De los campesinos colombianos de todo el país, las ligas campesinas, los sindicatos de obreros rurales y las unidades de acción rural como expresión del movimiento campesino, mientras que a nivel nacional podemos encontrar a la Federación Campesina e Indígena, posteriormente conocida como la Confederación Campesina e Indígena, fundada en 1942. Todos estos son movimientos que se han ido generando, que a unos han desaparecido, otros siguen actuales, pero que básicamente han perdido mucha fuerza en esta época del capitalismo salvaje, la cual condujo movilizaciones en todo el país en contra de la Asociación Patriótica y Económica Nacional y posteriormente en contra de la Ley 100 de 1944. Lo que pasa es que aquí han habido varias leyes 100 históricamente. La ley 100, esta ley 100 del 44 habla sobre la reglamentación del agro, ¿sí? Donde privilegiaba mucho al latifundista y le daba muchos privilegios. Y el minifundista, o sea, el campesino de pequeñas tierras, prácticamente perdía muchos derechos. La Gran Depresión y caída de los precios internacionales del café en 1929, acordé en la época de la depresión. La época de la depresión fue un movimiento que fue algo que sucedió en la economía mundial, es lo que está sucediendo hoy en día con esto de la pandemia, que las economías del mundo cayeron. Esto es la economía que era en 1928, 30 hasta 35, Estados Unidos
siempre ha sido el país que ha reglamentado o ha manejado la economía del mundo. Y en ese entonces Estados Unidos tuvo una recaída económica muy grande, entonces viene la época de la depresión, y esa época de la depresión no fue lejana tampoco a nuestro pueblo, que también en ese entonces dependía mucho económicamente de este país. Entonces también vino la depresión, y entre eso, dentro de la depresión es la que no le compraban el café. Entonces el café ya no lo compraban y se cayó en todos los precios internacionales, y eso llevó a mucha pobreza y a que muchos campesinos tuvieran que buscar otros tipos de alternativas de cultivos o emigrar de sus campos. ¿Sí? Entonces continuemos. Produjeron desempleo y pauperización de las condiciones de vida de las haciendas. En este contexto empezaron a florecer las luchas agrarias, principalmente en Sumapaz, Cundinamarca, Biotá y la región de Tequendama-Tosta en el departamento de Cundinamarca y Córdoba, y en el departamento de Córdoba, que ya sabemos que históricamente ya el primer movimiento nació allá. Bajo este contexto se movilizaron a favor, estoy aquí, ¿cierto? Es que esto me quedó como todo raro. Bueno, a favor. Para 1956 las organizaciones campesinas indígenas estaban completamente destruidas por acción o omisión del gobierno colombiano. Eso también ha sido otra cosa. El gobierno colombiano, en vez de apoyar al campesino, al agro, siempre lo ha visto como de tercer nivel, ¿sí? como una clase de tercera. Y cuando en ese entonces empezaron todos estos movimientos a exigir, empezaron las represiones del ejército, de la policía, y hubo muchas matanzas, entre esos el famoso, ¿qué llama la masacre de las bananeras? No sé si alguna vez han escuchado la masacre de las bananeras, que hubo un movimiento de campesinos que se revolucionaron en los años 50, en todas las partes de las bananeras, donde se sembraban en la costa. No, eso fue en los departamentos de Córdoba, de Sucre. Y imagínense que fue tan fuerte, o sea, tanto fue la matanza de campesinos por parte del ejército y la policía colombiana, que los trenes de carga donde traían el ganado, cuentan pues el libro que eran atiborrados de cadáveres de campesinos, que los sacaban de allá para irlos a cremar a ciertos puntos o a enterrarlos. Entonces, eso fue una cosa muy desastrosa en los años 50. Por eso les traigo a colación ese tema, porque es que fue muy, muy impresionante. Ojalá algún día se lean el libro La masacre de las bananeras, para que vean eso tan triste, tan desangrante, tan aberrante, frente a cómo ha manejado siempre el gobierno colombiano el campo y a las clases menos favorecidas. De esta dinámica se salva la Federación Agraria Nacional, FENAL, fundada en 1946 con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia, que ya sabemos que es la UTC, ¿cierto? Que todavía hoy en día, FENAL todavía existe, es muy actual. Esta fue la organización campesina más importante hasta el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, que todavía tenemos que la UTC y la ANUC son dos movimientos que inclusive salen con nosotros en los paros. Ahora cuando hacemos paros, en físico, no virtuales como los últimamente que no sirven para nada. Pero cuando hemos salido, la ANUC y la UTC siempre están ahí presentes con nosotros, con los maestros. Bueno. El desmantelamiento de toda intención gubernamental de una red de reforma agraria. Colombia ha tenido varias... Ustedes ven que han escuchado, no sé si se han dado cuenta, que cada gobierno trae una propuesta de reforma agraria, ¿cierto? Del agro. Y entonces se han venido hablando de diferentes, pero que a la final nunca se llevan a cabo. Desde esta época
en Colombia ha tenido siempre como la mentalidad de una reforma agraria. ¿Cuál fue la primera reforma agraria? Ay, pues mi chica, tengo que hablar más rápido. ¿Saben qué fue? La creación de la Caja Agraria, del Banco Agrario. Que eso fue pues un acierto y un desacierto. Eso ha sido un acierto y un desacierto. Bueno, entonces, este contexto de problemática rural nace en las primeras guerrillas de autodefensa. Entonces, de aquí ya empezamos a hablar de los movimientos del 45. ¿Qué pasa? Resulta, ay, es que esto es toda una carreta que está tan engranada, muchachos, que esto es como contarlo así. Pues yo les voy a contar, si no alcanzo a leerles el texto, ustedes ya lo leen y todo, mire. En los años 45, en los años 40, 45. Profe, me disculpa. Sí. Antes de que empiece, la traducción de esto, de todo esto, así esté el desmantelamiento de toda intención gubernamental de una real reforma agraria. Sí, usted lee, todo entra en el resumen. Sí, claro, entra en el resumen. Qué pena. Sí, entonces vean, ¿qué es lo que pasa? Les voy a hablar de esto. Es muy importante que ustedes tengan porque eso no está aquí. O sea, lo que ustedes lean aquí ya lo van a encontrar. Pero resulta que en estos momentos, en esta época de los años 50, los años 40 a los 50, en Colombia resulta que todos estos movimientos, la ANAP, que fue un movimiento que no hace, que atacaron a los pueblos guerrilleros, a los pueblos campesinos, a los pueblos, no aceptaron, no le dieron la posibilidad en esos momentos a los pueblos que venían de izquierda que entraran a la reconstrucción del país, porque el país venía de unas revoluciones, ¿cierto? Venía de la época de la violencia, venía de todo eso. Entonces, cuando se llamaron a que los grupos humanos que formaban la patria, que formaban los diferentes grupos para reorganizar el país, no los llamaron a los movimientos campesinos. Los dejaron el gobierno de Pinilla, de Rojas Pinilla, los dejó a un lado, no los tomó en cuenta. Entonces, ¿qué llega? Ellos se arman y ahí es cuando nacen las guerrillas. Aquí es cuando nacen las guerrillas, los de izquierda, lo que llamábamos el M-19, las FARC, el LP, el ELN, todos esos movimientos que vienen desde esta época que no fueron aceptados, no fueron llamados a conciliar en el momento por el gobierno de turno, que era Gustavo Rojas Pinilla, no llamó a conciliar con ellos, sino que los dejó a un lado. Y estos digan, listo, nos dejan a un lado, entonces nosotros nos armamos. Y desde eso es que venimos con los movimientos de guerrilla de autodefensa. No las autodefensas de hoy en día, sino las guerrillas. Las guerrillas, que eran las autodefensas en ese entonces, eran los grupos que el gobierno no aceptó, no les dio la posibilidad de entrar en las negociaciones y que los dejaron al margen y que eran mucha gente. Y más que todo era el campesino, indígenas y campesinos, porque eran considerados como de personajes de tercer nivel. Entonces no se les dio la posibilidad y ahí es cuando nace todo ese movimiento. Entonces, y eso es lo que dio inicio a los grupos guerrilleros que hoy todavía tenemos. Todo lo que está sucediendo en el país, los movimientos de guerrilla, eso no es gratuito ni fue por el azar del tiempo y muchos se hacen, pues me imagino que de dónde salieron esos. Salieron de ese movimiento, de no haberle dado la oportunidad el gobierno de turno de Rojas Pinilla, no haberle dado la oportunidad a esos grupos sociales y humanos a que también entraran en la conciliación y a la reconstrucción del país, sino que al contrario los hicieron a un lado, los marginaron y ellos se armaron, buscaron el apoyo de los países socialistas, Rusia, de los países de Alemania Oriental y ellos los apoyaron con armamento y con los movimientos y con las ideas de izquierda. Y por eso es que dice que el movimiento armado es en contra del gobierno, del mal gobierno y que para el pueblo, y yo no sé qué, bueno, pero eso ha perdido totalmente, ha perdido todo
su filosofía en el momento en que ya también se metió la droga, pero eso fue ya más reciente. O sea, lo más reciente es que todos los movimientos que nosotros hoy en día tenemos en los años, que lo que estás hablando ahora, Guillermo, que todos esos movimientos que luego surgieron post movimientos guerrilleros, lo que generó que los campesinos y se genera toda esta violencia en Colombia, con el paramilitarismo, con el narcotráfico, con el ejército, con la policía, con las autodefensas campesinas, con los grupos de delincuenciales también, porque hay muchos que se escudan en todo esto, pero realmente son delincuentes comunes. O sea, todo eso se ha generado alrededor del campo, y el campo ha sido siempre como el lazarillo de la sociedad colombiana, donde se generan los grandes conflictos armamentistas, donde las grandes masacres. Entonces, mire que el campo siempre es el golpeado, las ciudades no tanto, pero sino que es el campo. Entonces, hemos visto que las zonas de distensión, pues todos estos movimientos que se han generado y que han tratado de llegar a una conciliación con el gobierno, que apenas ahora entendieron, el gobierno de Santos, han entendido que la única manera era que estaban en deuda social histórica con estos grupos, de llegar a conciliar con ellos. Pero eso no fue tan conciliador, en el sentido de que no fue tan transparente. Más que todo fue por el populismo de un presidente que quería ganarse un Nobel de Paz, que eso todos lo sabemos, y que fue pañitos de agua tibia, han sido pañitos de agua tibia, porque si eso fuera así, si hubiera sido realmente una buena negociación, no estarían, tanta gente hubiera vuelto otra vez a la guerrilla, y muchos de ellos están regresando de nuevo a armarse y están volviendo a reincidir en los movimientos guerrilleros colombianos. Entonces, todo eso no ha sido gratuito, es porque el campo siempre ha sido la cenicienta del país, ha sido el más golpeado. Siempre el campo es la zona. ¿Por qué? Porque el campo es la que produce la materia prima de las sociedades, de los países. Entonces, golpear ahí es golpear la economía de los países, es de la productividad, es del desarrollo de un país. Y con el atenuante que los gobiernos no le paran muchas bolas al campo, y que cuando hacen reformas campesinas al agro, siempre buscando el beneficio de los grandes productores, no de los pequeños productores, ¿cierto? Mire ahora, con la tal subsidio que les estaban dando, es que a los campesinos, pero no eran los campesinos, sino a los dueños de fincas grandes. Les estaban dando el subsidio, y que los menos que los que tenían, y que los que no tenían seguridad social ni nada de esas cosas, no les dieron un peso en lo de la pandemia. Entonces, miren toda esa desigualdad social que se ha generado en el país. Entonces, terminen de leer el texto, que el texto pues habla, ya de aquí está hablando de los movimientos revolucionarios hasta el momento actual. Y des en cuenta pues de la realidad social que vivimos nosotros en este país, que no es gratuita, que las situaciones sociales de descomposición, de marginación, de discriminación, está generada también por el mismo Estado, donde es un país donde no hay igualdad, donde no hay igualdad de condiciones, ni económicas, ni sociales, ni políticas, ni culturales, ni de ideologías. Y eso es lo que ha generado que haya este país en total revolución. Bueno, estamos en el último minuto, ya vamos a terminarlo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo le quiero hacer una pregunta, pero muy aparte del tema. Sí. ¿Cuándo vamos a empezar filosofía? La semana que sigue. O sea, la semana entonces les voy a dar filosofía para 15 días. ¿Listo? La semana, o sea, hasta aquí vamos a trabajar sociales, lo que sigue es filosofía. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Listo, pues. ¿Quién me preguntó eso? Pues yo, Lina. Ay, pero es que hablaste con una vocecita como tan, no sé. Bueno. No, porque estoy acostada porque tengo mucho frío. Ah, bueno, entonces te estoy arrullando, te arrullé un ratico.
Bueno, muchachos, entonces ya se va a cortar. Les agradezco mucho. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Dentro de 8 días, nuevo tema.